acerca del uso y explicación del certificado de calibración para ozono. Eh, Inicialmente vamos a empezar haciendo un contexto de la charla número 1, la cual se trató de modificación del método de calibración y actualización del, del USEPA 454/B22003 de enero del 2023. Seguido a esto, vamos a pasar entonces, como les estaba comentando, a la segunda parte donde vamos a ver ya más centrado específicamente al uso y explicación de los certificados de calibración para los medidores de ozono. En esta segunda parte, entonces vamos a ver, inicialmente lo vamos a tener una vista general de un certificado de calibración. Esto con el motivo de que para aquellas personas que, pues bueno, que ya conocen o han tenido en sus manos un certificado de calibración de fotometría, lo tengan presente, y para que los que no lo hayan visto, pues ya tengan una idea para que podamos tener más y mejor entendimiento de la explicación de cada una de esas partes. Y estas partes entonces serían a continuación información general, pues que va a contener el certificado de calibración. Vamos a tener también una sección donde vamos a mirar la trazabilidad de todos los instrumentos, patrones utilizados en los cuales se usaron para la calibración. Vamos a mirar el método, del que en la parte 1 de esta charla vamos a dar un contexto de las partes más relevantes e importantes que vimos en esa primera conferencia. Luego vamos a continuar con un análisis, vamos a hacer un ejercicio muy práctico en cuanto a los resultados de la calibración. Entonces allí vamos a hacer con lupa, vamos a hacer el análisis de todos estos resultados como ejercicio para que ustedes puedan tener un mayor entendimiento del certificado de calibración. Eh, Finalmente vamos a pasar a un apartado, una sección del certificado de calibración donde vamos a conocer la incertidumbre como valor agregado que contiene nuestro certificado de calibración. Y finalmente, entonces, la sección de observaciones que podemos encontrar en un certificado de calibración. Para así, finalmente, pasar a un espacio donde podamos compartir preguntas y darle respuestas a ellas de parte de ustedes. Finalmente, pues, las referencias para esta presentación. Bueno, entonces, como les decía, la primera parte, vamos a dar un contexto de la charla, de la primera charla que realizamos, y allí entonces lo más relevante para traer aquí a colación a esta nueva charla, tenemos que para esta modificación del método de calibración, se profundizó pues en la revisión internacional que realizó el BIPM y el CCQM 2019, donde se estableció un nuevo valor de una sección transversal de ozono. Vamos a tener acá presente, les voy a subrayar en pantalla. Bueno, me confirman si logran ver el color. Mm, no me está sirviendo el puntero. Bueno, ¿pueden ver el puntero en pantalla? Jason, de pronto me confirmas. Sí se ve. Correcto, listo, ya aquí lo pude ver. Vamos a tener presente entonces acá, como les estaba subrayando, que pues, esta etiqueta que va a hacer referencia al nuevo valor de la sección transversal de ozono, la CCQM O3 2019. Es un valor que se llegó a consenso, que es más preciso y con menor incertidumbre que el valor de sección transversal de ozono que se tenía
establecido con la etiqueta HERB de 1961. Encontraremos allí entonces una diferencia del 1,23% y una reducción significativa en la incertidumbre. Eh, la USEPA en su actualización para la metodología del método EPA, en la actualización 454/B22003 del 2023, adoptó este nuevo valor de sección transversal y ajustó los procedimientos de calibración, trazabilidad y verificación de los estándares de transferencia. También vimos en aquella charla la transición internacional que se encuentra en curso en este año 2025. Esto con el objetivo de que esta transición es con el objetivo de que todas las redes y todos los laboratorios implementen plenamente este nuevo valor de sección transversal antes del 1 de enero del 2026. Garantizando así coherencia metrológica y la continuidad de las mediciones. Vamos a ver más adelante una línea cronológica para un mayor entendimiento de este periodo de transición. En pantalla, entonces podemos ver el nuevo valor de sección transversal. Les voy a subrayar de nuevo. Vamos, para que tengamos presente esta etiqueta, las SQM0 o 3, perdón, 2019, y la que, digamos, está en periodo de transición para hacer cambio, la de HERB de 1961, y su respectivo valor. Finalmente, entonces encontramos, como les estaba contextualizando anteriormente, esta línea cronológica. Entonces, digamos que estamos parados acá en noviembre del 2025 y se estipuló en la actualización del método tener todo este año presente de 2025, desde enero a diciembre, como periodo de transición, para actualizar la sección transversal en todos los equipos de medición de calidad de aire, ozono troposférico. Vamos a ver como un pequeño ejemplo para contextualizarnos y saber si las mediciones de ozono, cómo deben de ser reportadas. ¿Por qué? Porque el método ha sido muy claro en que se debe especificar, y más que todo durante este periodo de transición, el uso de metadatos, o sea, de las etiquetas que les he venido subrayando anteriormente, eh, a los datos reportados de ozono. Entonces, vamos a hacer con este color del lápiz verde, vamos a subrayar por acá. Por ejemplo, si tú tienes un equipo calibrado desde agosto del 2024 como fecha de calibración y sabemos pues que tiene un periodo de vigencia de un año, ese equipo está, digamos, entregando datos de trazabilidad de los datos de ozono hasta agosto de 2025, donde le correspondería su nueva calibración. Pero encontramos que tenemos un periodo de agosto hasta 31 de diciembre del 2024, ¿cierto? Y entramos a otra parte de ese año, del 1 de enero del 2025 a agosto del 2025, y que ya está dentro de este año presente de transición. Entonces, acá tenemos que tener presente que se deben usar las etiquetas con la que se midió esa concentración de ozono. Es decir, en este periodo tú debes asociar como metadato a estas mediciones de ozonos la etiqueta de la sección transversal usada. En este caso particular que le estoy dando de ejemplo, deberías usar la etiqueta de HERB de 1961 hasta que le des ya la nueva calibración, la referencia a un nivel 1. Ya más adelante vamos a ver más detalladamente qué significa ese nivel 1,
o un Standard Reference Photometer para que te dé esa trazabilidad a la nueva sección transversal. Y en ese caso, entonces, eh, esa nueva calibración pues comprendía entre agosto del 2025 hacia adelante, son datos que deben estar etiquetados con la nueva sección transversal y se le debe agregar como metadato la etiqueta CSQMO3 del 2019. Este es como un ejemplo, mm, eh, digamos un caso en particular. Pueden haber muchos otros, pero se tratan de la misma manera. Lo importante acá es no olvidar utilizar esta etiqueta. El método también especifica que durante ese año de transición, ¿cierto? Va hasta el 31 de diciembre del 2025 y que a partir del 1 de enero del 2026 todos los equipos, todos los datos de ozono deben estar referenciados a la etiqueta CSQMO3 2019. Es decir, ya siempre deben de estar etiquetados con la etiqueta CSQM que les he subrayado en color azul. Esto para recordar pues como cronológicamente este año de transición y el límite pues que se tiene establecido por el método hasta el 31 de diciembre del 2025 para empezar el 1 de enero con la nueva sección transversal de ozono. Y como les decía anteriormente, esta asignación o trazabilidad a la nueva sección transversal se realiza calibrando los equipos con respecto a un equipo nivel 1 o un SRP. Bueno, acá está, pues, en el ejemplo anterior les expliqué la importancia del uso de las etiquetas. Acá las podemos ver nuevamente. Ahora, una vez que ya tenemos claro lo del periodo de transición y la fecha límite para empezar a reportar datos de ozono con la nueva sección transversal, también hicimos en esta charla número 1 una comparación entre los aspectos más relevantes que cambiaron con la actualización del método. Entonces, en pantalla vemos una tabla de dos columnas. En la columna de la izquierda siempre vamos a ver las referencias a la actualización, perdón, a la versión 2013 del método EPA 454 B13004 y en la columna de la derecha vamos a tener referenciado la nueva actualización del método con versión 2023, la cual tiene pues etiqueta el EPA 454/B22003. Entonces vamos a estar de izquierda a derecha comparando cómo era antes y cómo ahora la actualización del método lo establece. Entonces, iniciamos con, en la versión 2013, o sea, en la anterior, la nomenclatura de los estándares de transferencia era ambigua en cuanto a su aplicación y distancia desde el nivel 1. Es decir, todos los nivel 2 estaban etiquetados como estándares de transferencia. Ahora, pasando a la actualización, o sea, la versión 2013, en esta pues se aclara que esta nomenclatura del estándar de transferencia ya se aclara y ya se basa en la aplicación, es decir, que sea un estándar de banco o un estándar de campo. Entonces acá les subrayo estas dos palabritas para que las vayamos teniendo presente. Em, entonces, y la distancia desde el nivel 1. Para la versión 2013, entonces se tenía que la frecuencia de calibración se basó con respecto al número de niveles de transferencia entre el SRP y el analizador de ozono que se calibraba. Ahora, para esta nueva versión 2023, la actualización del método, esta frecuencia de calibración está basada en la aplicación. Entonces, nuevamente,
si el estándar de transferencia es de banco o de campo. Digamos como tipcito o dato aquí importante es que los estándares de banco deben ser calibrados anualmente y los de campo cada 6 meses o semestral. Para la versión 2013, todos los niveles tenían diferentes criterios de aceptación. En este caso, para la actualización en el de 2023, los niveles 2 y 3 ahora tienen los mismos criterios de aceptación. Ya más adelantico vamos a ver cuáles son estos criterios de aceptación en esta nueva actualización. Para la versión 2013 teníamos que la desviación estándar relativa se utilizó como medida de la estabilidad de los ciclos de calibración y verificación del estándar de transferencia. Ahora, con la actualización del método, entonces se tiene que, esta desviación estándar se utiliza para verificar la estabilidad de los ciclos. Eso cambió pues con respecto a la pendiente y el intercepto de la regresión anterior y se utilizan para verificar nuevamente la estabilidad. Como otro dato importante en contraste, tenemos que para la versión anterior, 2013, se requerían de 6 días para realizar la calibración. Ahora, para la actualización de este método en versión 2023, se requieren 3 ciclos estables para la calibración. Para la versión 2013, se permitía el uso de dispositivos tipo generadores de ozono, que fueran estándares de transferencia. Ahora, muy importante, en esta actualización, su versión 2023, no se permiten que los dispositivos que solo funcionan como generadores de ozono se utilicen como estándares de transferencia para ozono. Otro contraste, tenemos que para la anterior versión, 2013, se permitían hasta estándares de transferencia hasta el nivel 4. Ahora, en esta actualización, los estándares de transferencia nivel 4 están fuertemente desaconsejados y se permiten solo si cumplen requisitos adicionales. Otro contraste importante entre las dos versiones, tenemos que en la 2013 no se incluían mejores prácticas y ahora en esta actualización sí se incluyen mejores prácticas operativas para trabajar con estos estándares de transferencia. También tenemos algo muy importante en esta nueva actualización del método y es sobre las responsabilidades de los usuarios. Cuando hablamos de usuarios, el método hace referencia a los propietarios de los equipos. Entonces, la actualización del método ya establece que es responsabilidad del propietario del estándar de transferencia garantizar que se completen todas las pruebas de aceptación. Allí en el método hay un apartado, el 422, referente a estas pruebas de aceptación para mayor profundidad de las mismas. Y también el método, entonces, de entregar esta responsabilidad al propietario, de que se completen las pruebas de aceptación, también le transfiere que se realicen los mantenimientos preventivos al estándar de transferencia y que toda esa información, pues en tipo documentación, sea proporcionada como parte del proceso de calibración. Entonces allí vamos a mirar que el método, la actualización del método establece algunos elementos de esta prueba de aceptación y dice que debe de incluir una documentación donde podamos evidenciar datos como fecha y hora de la prueba
se realizó, o sea, la prueba de aceptación. El operador que la realiza, ¿cierto? El método también nos indica que se debe establecer como dato lo que es marca, modelo y número de serie del instrumento o el estándar de transferencia. También nos indica que esta prueba de aceptación debe incluir una documentación que garantice que se realizó un mantenimiento de rutina requerida por el manual del instrumento. Entonces, allí el método está haciendo énfasis en que nos apeguemos a los manuales del instrumento, o sea, el manual que ha suministrado el fabricante para realizar todo tipo de mantenimientos, todo este tipo de rutinas de mantenimiento eh, preventivo, ojalá todos preventivos, pues los correctivos darán lugar pues en su momento, pero hace énfasis en que debe hacer referencia a estos manuales para llevar a cabo todas estas instrucciones de mantenimiento al equipo. Esto con la finalidad pues de que el equipo siempre esté eh, dispuesto para su fin previsto. Dar trazabilidad a las mediciones de ozono troposférico. También debe incluir la comparación directa de todo este tipo de sensores que afecten la medición de ozono. Es decir, eh, mm, detallar, evidenciar la comparación de los sensores, por ejemplo, de la presión de la muestra, la temperatura de la muestra, por ejemplo, también salidas analógicas del instrumento, el estándar de transferencia. Eh, si lo recomienda el manual de instrumento o si se requiere el ajuste del mismo, ¿cierto? También se debe suministrar documentación en la documentación que los parámetros de diagnóstico del sistema, del menú de los instrumentos, de nuevo, aquí tenemos que remitirnos a los manuales que entregan los fabricantes de nuestros equipos, de nuestros estándares de transferencia. Debemos entonces documentar que estos parámetros de diagnóstico estén dentro de las especificaciones que nos habla el manual. Por ejemplo, también es que la presión de la muestra pues, esté entre los límites que establece el manual, que las temperaturas de las muestras y los flujos también estén dentro de los intervalos que establece el manual para, como el fin de la prueba de aceptación lo indica, ¿cierto? Para determinar que nuestro equipo está midiendo todas estas magnitudes, digamos que son importantes y que atañen y afectan directamente a la medición de ozono, estén bien. También entonces se debe realizar una revisión, una verificación de que todos estos datos de la prueba de aceptación se encuentren dentro de los límites aceptables. Entonces, en el numeral de la norma que habla acerca de la prueba de aceptación, pues se encuentra más detalle de esta información. Todas las normas de transferencia de niveles 2 ni de niveles 3 requieren una verificación con respecto a una referencia de un estándar de transferencia nivel 1 o una norma de referencia del nivel 2 respectivamente para los niveles 3. Eh, ahorita, anteriormente, les hice introducción pues de los contrastes entre la versión 2013 y 2023, o sea, la actualización del método. Más relevantes. Y bueno, allí se hablaba pues de, de estos contrastes y ahora aquí a continuación en sus pantallas podemos ver los criterios de evaluación de las calibraciones que estableció esta actualización del método versión 2023. Entonces, uno de los contrastes que veíamos era que ya
digamos, pasamos de 6 días de calibración a lo que se denomina actualmente en la actualización del método a 3 ciclos de pruebas estables. Entonces, para cada ciclo de estos 3 ciclos, se deben determinar el cumplimiento de los siguientes 5 criterios. Entonces, tenemos enumerados de la letra A a la E los 5 criterios. Pues vamos con el primero. Cada diferencia de un punto, esto es un punto de concentración de ozono, debe ser menor a más o menos 3.1% o más o menos 1,5 nanomol sobre mol para puntos de concentración inferiores a 50 nanomol sobre mol. Vamos a ampliar acá un poquito de información, pero más adelante la vamos a sentar con el ejemplo práctico que les hablaba al inicio. Entonces, bueno, en una calibración se realizan varios puntos de concentración, ¿cierto? Y si los puntos de concentración de ozono, que son inferiores a 50 nanomol sobre mol, les vamos a aplicar este primer criterio de aceptación, que va a ser la diferencia absoluta, y se le aplicaría el más o menos 1,5 nanomol sobre mol. Para los puntos de concentración mayores a 50 nanomol sobre mol, vamos a aplicar, ya es la diferencia porcentual que se establece por el método, como que sea menor a más o menos 3.1%. Como segundo criterio de evaluación de las calibraciones, tenemos que la regresión de las pendientes debe ser de 1,00 más o menos 0,03. Tercer criterio de evaluación, la regresión, en este caso ya de los interceptos, debe ser de 0, más o menos 3 nanomol sobre mol. Y como cuarto criterio de evaluación de las calibraciones, vamos a encontrar que la desviación estándar de las 3 pendientes debe ser menor a 0,0075. Son 3 pendientes porque recordemos que ahora se hacen 3 ciclos de pruebas estables. Como quinto criterio de evaluación de las calibraciones, tenemos que ahora la desviación estándar de los 3 interceptos debe ser menor a 1,00 nanomol sobre mol. Estos criterios, como les decía, los vamos a ver en un ejemplo práctico con lupa para su mayor entendimiento. Bueno, antes hasta esta parte, digamos que pues, ya recordamos lo que hablamos en la primera charla. Entonces, esto ahora lo podemos tener como base. Ya refrescamos los conceptos para los que ya habíamos asistido a la primera charla. Para los que no, pues esperemos que ahora ya los tengan claros. Y con estos conceptos y estos contrastes y con estos 5 criterios, entonces ahora los vamos a tener como base sólida para esta segunda parte de esta charla el día de hoy, donde vamos a ver entonces el uso y explicación de los certificados de calibración de los medidores de ozono. Aquí tenemos las dos primeras páginas de 4 que contiene el certificado de calibración. Permítanme que les voy a dejar de compartir porque se ve muy pequeño. Les voy a mostrar, les voy a compartir ahora. Un certificado de calibración para que lo miremos como ejemplo de una manera más, digamos, más grande y clara. De igual forma, esta es una vista general, como decía al inicio, para los que creo que sí, aquí ya estoy compartiendo. En pantalla estoy compartiendo entonces un certificado de calibración. Si de pronto no lo están viendo, me confirman, pero creo que sí. Vamos a ver una vista general de un certificado de calibración para, repito, nuevamente, como les decía
al inicio. Para los que ya han tenido uno en sus manos, en su poder, pues recuerden cómo es, y para los que no, pues tengamos una idea ya general y luego vamos al detalle uno por uno. Entonces, un certificado de calibración consta en este caso de 4 páginas donde vamos a encontrar entonces información general, como veíamos en el inicio. Va a contener datos informativos del propietario del equipo. Importante, la etiqueta con la que se realizó la calibración, en este caso la CSQM0 o 3, perdón, 2019. Vamos a encontrar en una segunda página el tema de trazabilidad, una sección donde vamos a describir los patrones usados durante la calibración, el método de calibración. Entonces acá ya tenemos que se está usando la actualización del método versión 2023. En esta segunda página todavía encontramos en el apartado número 4 de las condiciones ambientales para los ciclos 1, 2 y 3. Ya lo vamos a ver, como les decía anteriormente, vamos a ver todo esto en detalle de nuevo en las diapositivas. Solo es como una vista general. Encontramos los resultados de la calibración, donde vamos a encontrar unas pendientes y unos interceptos del instrumento bajo calibración. Y vamos a encontrar los datos para cada uno de los ciclos, de cada punto de concentración. Allí de forma más didáctica en las diapositivas vamos a evaluar todos estos datos, el cumplimiento o no de los diferentes 5 criterios de aceptación de la calibración. Las pendientes e interceptos de cada ciclo, los promedios de esas pendientes y esos interceptos de los 3 ciclos, la desviación estándar de esas 3 pendientes y de las 3 interceptos. En la cuarta y última hoja vamos a encontrar la cereza del pastel. Vamos a encontrar información sobre este valor agregado que nos entrega este certificado de calibración, que es la incertidumbre. Y finalmente vamos a encontrar el apartado de observaciones. Entonces, si me permiten, vuelvo de nuevo acá a la presentación y les comparto. Me confirman, porfa. Y ya volvimos a la presentación. ¿La logran ver? ¿Alguien me confirma, porfa? No se ve. ¿Y ahí? No se ve y se oye muy bajo. Ahí logran ver ya la presentación de nuevo. Ahí logran ver la presentación ya. Pues ya supuestamente la estoy viendo. Jason, nada, todavía no se ve. No, señor.
No, Oh, aún no se ve, ingeniero. Si quieres dejar de compartir y volver a intentarlo. correcto, listo. Voy a cerrar, dejar de compartir. Disculpen, regálame un segundito más. Sigo intentando. O si quieres, nos la envías y la presentamos desde aquí. Estoy intentando compartirla desde otro computador aquí al lado. Necesito interactuar con ella subrayando. Entonces, lo ideal sería compartirla yo. Pero en caso tal que no, pues entonces lo hacemos desde allá. Perfecto. O de pronto salir y volver a entrar. Y ya hice, bueno, sí, ya hice de dejar de compartir ya y de la reunión también. Pero lo voy a hacer de nuevo. Entonces, disculpen un segundito.
Buenos días, estamos por acá solucionando el problemita técnico, ya estamos iniciando con otro computador, denos por favor 2 minuticos más, muchas gracias. Dale. Si no, creo que sí podemos compartir desde acá y hacer el control a otro participante. ¿Escuchan? Me confirman si me escuchan y ahora pueden ver la presentación. Sí, ahora sí se ve. Ven ahí. No sé qué pasó después de que cambié de la vista general de PDF a la presentación, ya no me dejó. Bueno, entonces, vamos por acá. Tenemos que la vista general ya la vimos entonces y bueno, ahora vamos a hacer un zoom de cada parte de calibración. En la página veíamos que tenemos información general como la fecha de emisión del certificado de calibración, un código del servicio, la identificación del certificado, el nombre del cliente, los datos del cliente, ciudad y país de residencia, el instrumento o el instrumento de evaluación se le realizó esta calibración, su clasificación, muy importante, le veíamos que si era de Ey, qué banco, pena. No se escucha. ¿cierto? Banco. No se oye. ¿Me escuchan ahí? Se movió. Es que se Ahora, escucha muy bajito. configuración del micrófono. Hola. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí te escuchaste, pero bastante. Sí, creo que ahí se Hola. escucha mejor. Sí. Sí, sí se escucha mejor. Listo. Correcto. Entonces, en pantalla estamos viendo la información general en la primera página. Les resumo lo que ya les estaba comentando: fecha de emisión, un código del servicio y la identificación del certificado en la parte superior. Luego vamos a encontrar información del cliente, su nombre, sus datos de contacto, su ciudad y país de operación, el instrumento bajo calibración y su clasificación. Importante acá, lo que les enunciaba anteriormente, si es de banco o de campo.
eh, el fabricante del equipo, el modelo y serial. Luego, en esta misma primera página, vamos a encontrar otra información. Si el equipo contiene alguna identificación, pues allí la vamos a encontrar. Vamos a ver el intervalo de calibración, en este caso de 0 a 500 nanomol sobre mol, la magnitud calibrada, en este caso, de ozono, y la etiqueta que le da trazabilidad a estos datos con el coeficiente de absorción de ozono. En este caso, como pueden ver, de la CCQM o 3/2019. Fecha de recepción del equipo y fecha de calibración. Entonces, acá recordemos que se realizan 3 ciclos, entonces podemos tener 2 fechas diferentes. Entonces, en este caso, les voy a subrayar por acá, permítame. eh, Esta fecha final va a ser la calibración del equipo. Entonces, esto porque el método es muy importante, que él enuncia que en cuanto a las frecuencias de calibración de los equipos, que esta fecha corresponde en la fecha última en la que el equipo fue calibrado, no en la que el equipo empezó a ser usado para dar trazabilidad. Entonces, allí el método nos hace, por ejemplo, un ejemplo muy, muy ilustrativo en donde nos y la fecha, acá creemos como 2025, 17 de octubre del 2025, el método nos hace un ejemplo. Si esa fecha fuese el 1 de enero de 2025, desde esa fecha empieza a regir el periodo de calibración y vigencia de este estándar de transferencia, que correspondería, pues ya depende si tú lo clasificaste como de banco o de campo, una frecuencia de calibración, nuevamente de calibración anual o semestral respectivamente, como lo vimos en el contraste de la actualización del método, y no en la fecha en que lo empezaste a usar. Es decir, si lo calibraste del 1 de enero, pero lo empezaste a usar el 1 de mayo, su vigencia no empieza desde el 1 de mayo, sino desde el 1 de enero. Es decir, sobre esta fecha que les he subrayado. Entonces, por eso, para que la tengamos muy, muy, muy presente. Eh, bueno, finalmente el número de páginas que contiene este certificado, en este caso 4 páginas. Pasando a la página número 2 de nuestro certificado, vemos la sección de trazabilidad. Entonces allí, y de la descripción de los patrones, allí describimos todos los Jason, equipos, discúlpame, te patrones. interrumpo, pero nuevamente se te perdió la presentación. Se perdió. Bueno, yo estoy Pues en este viendo. momento no se está viendo nada. Ok. Bueno, veo que, bueno, vamos a confirmar acá en otro Sí, dispositivo. se ve sin problema. Se ve, sí. Sí, se ve. Ok. Ingeniero, sí se está viendo, pero creo que no pasó la página. En este Porque momento creo que estás hablando de otra página. bueno, en este momento estoy hablando de trazabilidad de descripción. Esa no es la que están viendo. Estamos viendo la que dice número de páginas del certificado, identificación del equipo, intervalo de calibración. Ahí ya la pasé otra vez. No, Ya se no les pasa. actualizó. Bueno, voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto. Ahí ya pueden ver. Estoy mostrando trazabilidad, descripción de patrones. ¿Me confirma Ivonne, Jason? No se ve Mauricio. aún. No, señor. Tan raro esto.
Dejar de compartir. De nuevo. Presentación. Listo, ahí estoy de nuevo compartiendo. Yo creo que es mejor que la envíen a la conexión directa para que ellos la presenten. Jason, si quieres lo podemos presentar nosotros desde acá, si te parece. Sí, ya dame un momento, Ivonne, sí, lo vamos a presentar desde aquí, el correo de coordinación. Vamos a estar viendo la presentación. ¿Me confirman, por favor, ingeniero? Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí, ya se ve. Estamos cambiando la conexión para mejorar el audio. Ya. 2 minuticos más, por favor, qué pena. Gracias. ¿Qué les parece si hacemos un break de 5 minutos, se toman un cafecito para nosotros poder como resolver acá la conexión bien y volvemos a las 10:40? ¿Les parece? A las 10:20. Sí, por favor, gracias. Sincronizar.
Buenas, ¿me escuchan? Ya por acá creo que estamos compartiendo y me confirman si es así y si me escuchan también por... Sí, señor. Correcto, qué pena este inconveniente técnico. Bueno, esperemos que hayan podido tomarse o preparado su cafecito. Y bueno, ahí con el café en mano, entonces retomamos. Ya vimos la primera página de información general. Acá les estábamos mostrando toda la parte de trazabilidad, la descripción de los patrones usados durante la calibración, donde vamos a identificar qué equipo se usó, su serial, el ID de su certificado de calibración y su fecha de calibración. Todos los equipos usados tienen una frecuencia de calibración anual, a excepción de la sonda de temperatura, que se realiza su calibración por número de horas de uso. Y el fotómetro estándar de referencia, el SRP55, que se adoptó la frecuencia de realizar la comparación, no calibración, sino comparación, que realizan los niveles 1, los SRPs, que se hace en este caso con la recomendación del BIPM cada 8 años. En el numeral 3 vemos el método de calibración usado. Entonces acá de nuevo les enunciamos el método EPA 454/B22003 de enero del 2023. En esta misma segunda página, en el numeral de condiciones ambiental número 4, vamos a ver las condiciones ambientales. El método nos establece entonces el cumplimiento de dos condiciones ambientales importantes para la validez de los datos de la calibración, que son, acá les voy a subrayar, vamos a tener una condición de que la variación de la temperatura sea inferior a 1,6 grados por ciclo y una humedad relativa que sea menor al 50% de humedad. Entonces, por eso en esta tabla resumen encontramos información para cada uno de los 3 ciclos, los valores de temperatura, humedad y presión atmosférica. En cuanto a la presión atmosférica, el método no tiene un límite de variación establecida. De igual forma, entonces acá encontramos tanto promedios, variación y desviación estándar, tanto para la temperatura y humedad y los promedios para la presión. Entonces allí podemos corroborar el cumplimiento de estas dos condiciones que nos establece el método. En esta misma segunda página del certificado de calibración encontramos ya el inicio de los resultados de la calibración. Entonces vamos a encontrar esta tablita donde vamos a ver pendiente intercepto del IBC, o sea, del instrumento bajo calibración, o sea, del estándar, ¿cierto? Y vamos a encontrar valores iniciales para la pendiente y para el intercepto. Es decir, es el valor que se encuentra en pantalla configurado del equipo al momento de llegar al laboratorio Calaire. Como bien sabemos, el método establece que es prioritario pues, que los equipos, los estándares de transferencia en esta calibración tengan un desempeño en cuanto a su medición de ozono muy similar o digamos al SRP. Por lo tanto, él establece que bajo ciertos parámetros se permita realizar el ajuste de esa caracterización de la medición que sea más semejante al SRP, por ende se permite realizar un ajuste previamente obviamente autorizado, ¿cierto? Al equipo. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar también un valor final
dependiente e intercepto. Es decir, cómo estos dos parámetros salen en pantalla, ¿cierto? En el equipo después de la calibración en el laboratorio. En este sentido también podemos aclarar acá que en este periodo de transición de 2025, con este cambio de dependiente e intercepto, se le está dando ya la trazabilidad a estos estándares de transferencia a la nueva sección transversal de ozono, la CCQM 03 o 3 del 2019. Bueno, sus respectivas notas para más aclaración de este concepto. Ahora, pasamos a la página número 3 del certificado de calibración. Entonces, acá vamos ya a ver con lupita lo que les estaba enunciando desde el inicio de la presentación en cuanto a la aplicación o evaluación de los 5 criterios de aceptación de la calibración. Entonces, si recuerdan de los 5, el primer criterio nos estaba hablando de una diferencia absoluta y una diferencia porcentual. ¿Según qué? Según el valor de la concentración. Entonces, teníamos que para valores menores de concentración de 50 nanomol sobre mol, vamos a aplicar el criterio de diferencia absoluta, que corresponde a que hemos encontrado un valor menor a 1,5 más o menos, perdón, 1,5 nanomol sobre mol. Entonces, acá vamos a ver, vamos a aplicarlo para el ciclo número 3. Entonces, en esta tabla nos vamos a ubicar acá, como dice, número de puntos de izquierda a derecha de 1 a 12. Vemos que tenemos un valor de concentración de 0, luego valores de concentración de 2 a 11, que son valores que están distribuidos en todo el intervalo de calibración, que veíamos que es de 0 a 500 nanomol sobre mol, y finalmente otro valor de 0. Entonces, vamos a buscar en esta tablita los valores cumplen esta condición de que sean menores a 50. En este caso, nos vamos a parar acá en el punto número 2 para estos valores de concentración que cumplen que son menores, les vamos a aplicar la diferencia absoluta. Entonces, en la misma tabla les estamos entregando la diferencia absoluta, en este caso es de menos 0,2 nanomol sobre mol, y al evaluarlo con el criterio, pues cumple que está dentro del intervalo de más o menos 1,5 nanomol sobre mol. Entonces, este primer punto ya cumplió esta primera parte del primer criterio. Digo primera parte porque ya nos corresponde evaluar la segunda parte, que corresponde a las diferencias porcentuales. Entonces, diferencias porcentuales para valores mayores a 50 nanomol sobre mol. Vamos a cumplir que ese valor porcentual, esa diferencia porcentual sea menor a más o menos 3,1%. Entonces, en la tabla también, acá les subrayo, vamos a encontrar cuál es esa diferencia porcentual. Entonces, para los valores que cumplen que sean mayores a 50 nanomol sobre mol, todos estos, les aplicamos esa parte de ese primer criterio y evaluaremos directamente estas casillas que inicialmente ya hemos subrayado en azul. Entonces, para el punto 3 al 11 podemos ver que todos estos valores están dentro de este intervalo de más o menos un 3,1% como diferencia porcentual. Entonces, este primer evaluación de este criterio la hemos realizado acá solo para el ciclo 3, ¿cierto? Ahora la hemos de evaluar para los otros ciclos. Ciclo 1, ciclo 2. Entonces, a continuación, cada uno puede hacer ahí su ejercicio mental para que de una vez se vayan entrenando en esta aplicación y evaluación de estos criterios de aceptación de la calibración. Entonces, acá ya tenemos que para el ciclo 1, nuevamente vamos a aplicar entonces la primera parte. Cumplimos con la diferencia porcentual
para valores de concentraciones mayores de 50 nanomol que sean inferiores, que estén en el intervalo, perdón, de más o menos 3,1%. Entonces, sus respuestas, esperamos que estén alineadas con la mía, serían que sí lo cumple. Ahora, para la diferencia absoluta, en este caso también vemos un valor de concentración menor a 50. Para este caso también se cumple. Ciclo 3, ciclo 1, digamos checklist, ya cumplen. Ahora vamos para el ciclo 2. Nuevamente, si analizamos los datos, encontramos que cumplen este primer criterio en sus dos partes, ¿cierto? Diferencias porcentuales, diferencias absolutas. Entonces, hasta aquí ya evaluamos el primero de los 5 criterios. Si nos podemos preguntar, ¿qué pasaría si alguno de estos criterios no cumple? Perdón, alguno de estos puntos de concentración no cumple, ya sea por diferencias porcentuales o absolutas. Pues bueno, el método es muy claro en enunciar que se deben de cumplir los 5 criterios. Bueno, este es apenas el primero de los 5 que ya hemos aquí aprendido en este ejemplo práctico con Lupita a evaluar. En esta misma página del certificado de calibración vamos a encontrar entonces el segundo y tercer criterio de validación para este certificado de calibración. Entonces, en la tabla que corresponde al numeral 5.3, criterio de verificación de pendiente e intercepto de calibración del IBC. Entonces, aquí vamos a hacer énfasis en esto, en este superíndice número 5. Entonces, este criterio de evaluación de cada una de las pendientes e interceptos corresponde a los valores indicados por el método. Ya vimos que es la actualización y se dan de manera informativa. Esto con el fin pues, de ayudarles para que tengan acá presente el contraste de evaluar directamente sus resultados con respecto a los criterios. Entonces, criterio número 2. Veíamos que hablábamos de las pendientes. Entonces, para cada pendiente de cada ciclo, estas pendientes de interceptos no corresponden a la pendiente intercepto que vimos al inicio, que eran del IBC. Esta pendiente de intercepto corresponden a las pendientes interceptos provenientes de la regresión lineal de los datos de la calibración. ¿Para qué? Para el ciclo 1. Entonces, en el ciclo 1, los datos de calibración, al hacerles una regresión, encontramos que esta es su pendiente y este es su intercepto. Permítanme, acá voy a borrar aquí y les voy a mostrar entonces cómo los vamos a evaluar. Para el ciclo 1 vamos a evaluar este criterio, el segundo criterio. Entonces, esta pendiente del ciclo 1 debe estar en este intervalo de 1 más o menos 0,03. Lo evaluamos y vemos que está dentro del intervalo, o sea que para el ciclo 1 sí cumplió este segundo criterio de los 5. Ahora, para el ciclo 2, para el ciclo 3, vemos que también se está cumpliendo. Ahora, vayamos al tercer criterio de evaluación. Este que les estoy subrayando en verde y corresponde al intercepto de esa regresión lineal de los puntos de calibración. Para el ciclo 1, menos 0,036 está en el intervalo de 0 más o menos 3 nanomol sobre mol. Si la respuesta es afirmativa, que sí lo es, entonces cumple este tercer criterio. Ahora, ciclo 2, menos 0,5 también cumple. Ciclo 3, menos 0,33 el intercepto nanomol sobre mol, sí cumple el tercer criterio. Entonces, hasta el momento ya hemos evaluado 3 de los 5 criterios. Primero, que se divide en 2 partes, recordemos, diferencia porcentual y diferencia absoluta dependiendo del valor de concentración de cada punto de la calibración. Segundo criterio, pendientes.
Y tercer criterio, el intercepto de la regresión lineal de esos puntos de calibración. Entonces, acá se los suministramos y acá estamos de manera informativa mostrándoles cada criterio para que lo puedan más fácilmente evaluar. Finalmente, también tenemos el promedio, este promedio que les estoy subrayando en verdecito de 1,000, es el promedio de las 3 pendientes, y este de menos 0,39 es el promedio de los 3 interceptos, perdón, de los 3 ciclos. Entonces, acá tenemos, voy a subrayar el criterio número 3, y acá les voy a subrayar el criterio número 2. Entonces, ya vimos en esta tercera página cómo evaluamos ya hasta el tercer criterio. Acá mismo en el numeral 5,4, el cuarto y quinto criterio. Entonces, finalmente llegamos, volvemos a hacer énfasis. El criterio de evaluación de estabilidad de estas pendientes se dan de manera informativa. Entonces, de nuevo, esta es la desviación estándar de las 3 pendientes de los 3 ciclos y nos da un valor de resultado de 0,0002. Y el criterio de evaluación nos dice que debe ser menor o igual a 0,0075. Entonces, en este caso, el criterio número 4 cumple. Y finalmente, entonces vamos a evaluar el quinto y último criterio. Desviación estándar de las 3 interceptos. Pues nos dio 0,07 y el criterio nos dice, acá lo vemos de manera informativa, que debe ser menor o igual a 1. En este caso, 0,07 es menor a 1, por ende el quinto criterio cumple. Hasta este momento, entonces, ya evaluamos los 5 criterios en este certificado de calibración y como somos fieles seguidores del método, en este ejemplo práctico que les estoy haciendo, yo soy el propietario, dueño o poseedor de este estándar de transferencia, hice juiciosamente este análisis y ya puedo decir que este equipo ya lo puedo usar para su fin previsto, ¿cierto? Bajo la metodología EPA 454B22003, enero del 2023, que ya me exige también tener la etiqueta de la nueva sección transversal. Es decir, este equipo ya lo puedo usar para darle trazabilidad a las mediciones de ozono troposférico. Finalmente, en la página 4, después de haber hecho el análisis ya, en este caso que cumplimos los 5 criterios, entonces, como les decía inicialmente, valor agregado de este certificado de calibración, vamos a encontrar una ecuación donde vamos a poder estimar la incertidumbre expandida del valor de concentración que nos entrega este equipo en particular. ¿Cuál equipo? Pues el que en la parte inicial del certificado de calibración veíamos en información general. Su modelo, serial, etcétera. Entonces, la incertidumbre estimada es una función del valor de concentración con un factor de cobertura K igual a 2, logrando así una probabilidad de cobertura aproximadamente del 95%. La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura K y la probabilidad. Bueno, la cual no debe ser, pues debe ser aproximada al 95% y no menos. En este caso, las fuentes de incertidumbre que se evaluaron son, entonces, incertidumbre por regresión lineal. Vimos que teníamos que calcular pendientes e interceptos para cada uno de los ciclos y los promedios, ¿cierto? Entonces, de esas regresiones lineales se tomó en cuenta como fuente de incertidumbre. Fuente de incertidumbre número 2, la incertidumbre por repetibilidad del equipo durante la prueba de calibración. Fuente de incertidumbre número 3, la resolución del patrón
en este caso el SRP 55. Fuente de incertidumbre número 4, la incertidumbre proveniente del uso del patrón. Y la fuente número 5 final sería la resolución del instrumento bajo calibración. Entonces, de estas fuentes de incertidumbre combinadas, expandidas, obtenemos esta ecuación. Entonces, simplemente, bueno, M es la pendiente, B el intercepto, que son estos coeficientes, y donde vamos a evaluar, voy a resaltar por acá en color verdecito, vamos a reemplazar por X el valor de concentración, ¿cierto? Que nos entrega este IBC. Y simplemente se reemplazaría, se calcula, se conmuta la ecuación y encontramos como valor agregado, como les decía, la incertidumbre expandida para ese valor de concentración que está comprendido en el intervalo de calibración de 0 a 500 nanomol sobre mol. En esta última cuarta página del certificado de incertidumbre encontramos en un apartado número 7 observaciones. Entonces, pues allí hacemos alusión de que la información marcada con asterisco de la hoja número 1 de este certificado ha sido suministrada por el cliente, ¿cierto? El laboratorio Calaire no asume responsabilidad por la veracidad de la misma. También tenemos otra observación. Los certificados sin firma no tienen validez, está prohibida su reproducción del símbolo de acreditación. Y acá, pues durante todo el certificado, en las tablitas más que todo, y en sus notas, les hicimos esta digamos, igualdad, esta equivalencia, porque estamos hablando en términos de trazabilidad del Sistema Internacional de Medidas, ¿cierto? Para la magnitud, cantidad de sustancia, fracción molar de ozono, en su concentración en nanomol sobre mol. Pero le hacemos las equivalencias que es equivalente un nanomol sobre mol a un ppb o partes por billón, puesto que en estos equipos estándares de transferencia en pantalla, pues es más común encontrar esta referencia para que la tengan en cuenta. Bueno, durante todo el certificado de calibración, el separador decimal usa pues, el punto, y finalmente la edición. Vamos a encontrar una información si esta edición del certificado es inicial. Entonces, si encontramos un sí, es la primera edición. Si encontramos un no, entonces vamos a ver, quiere decir que se ha generado una nueva versión posterior a la inicial y que anula este informe inicial emitido. Y en el apartado de notas, se hará una explicación de la causa que genere la nueva versión. Además, en este apartado de notas, también vamos a encontrar, si es el caso, ¿cierto? Se pueden agregar aclaraciones para describir si la calibración se realizó bajo alguna condición especial. Por ejemplo, si hubo lugar a descargos de responsabilidades sobre el instrumento bajo calibración. Algunas conclusiones. Entonces, debe quedar muy claro, muy claro que a partir del 1 de enero del 2026 ya entra en rigor de manera obligatoria en Estados Unidos y por extensión en los sistemas de trazabilidad internacionales. Esta nueva constante de absorción de ozono adoptada por la EPA y avalada por el BIPM, CCQM, el Comité Consultivo para la Metrología en Química y Biología. Esto significa que el valor histórico, la etiqueta HERN 1961, dejará de ser referencia oficial para la calibración ya de analizadores y estándares de ozono, siendo sustituidos por el valor actualizado de la sección transversal de ozono con la etiqueta CCQM3 del 2019. Entonces recordemos cuando veíamos el ejemplo de la línea de tiempo, ¿cierto? De este año de transición, a partir del 1 de enero del 2026 ya debemos de usar la nueva sección transversal. Bueno, cumplimiento de los requerimientos de verificación de los estándares de transferencia, como los definidos por la EPA.
No es opcional, sino esencial para asegurar la validez de las calibraciones. Si no se cumple, óigase bien, si no se cumple alguno de estos criterios, entonces el estándar no debería usarse para calibración, ya que comprometería la validez metrológica de todos los resultados asociados. Bueno, hasta ahí ya la segunda parte de esta charla, uso y explicación del certificado de calibración. Abrimos entonces un espacio por si hay preguntas de todos ustedes. ¿Me escuchan? Sí, señor ingeniero. En el chat tenemos una pregunta. De leerla otra. Ok, voy a mirar. No me aparece el chat. La pregunta del chat dice, si quieres te colaboro. Dice, para la calibración de espectrofotómetros lo que sea es la incertidumbre en absorbancia o en transmitancia, que es el recíproco. Si se quisiera utilizar esta incertidumbre para propagar la trazabilidad metrológica que se realiza en mol por litro, ¿cómo propago si lo que necesito es la concentración, el valor del eje X a partir de la incertidumbre declarada en el certificado de calibración para la señal de absorbancia, que sería el eje Y? Hola, hola. Acá ya estoy viendo el chat. Es Manuel Blanco. No se oye. No sé si de pronto está permitido abrir el micrófono de los asistentes. De pronto, Manuel, si me Sí, puede ampliar. señor. O sea, no se escucha. Es que esto no es un espectrofotómetro. El SRP-55 no es un espectrofotómetro. O sea, el SRP-55 es un estándar de referencia para calibración de ozono, que no, en el cual la absorbancia no se tiene en cuenta, sino la concentración que produce la generación de ozono y las concentraciones que produce, y hay una comparación entre la producción de ozono, o sea, las concentraciones de ozono del SRP y la del equipo bajo prueba. Por eso, pues de la pregunta no es pertinente, no corresponde a lo que estamos trabajando, a la presentación, porque el SRP no es un espectrofotómetro. Manuel Alvarado pregunta, ¿con qué frecuencia se calibra el fotómetro de referencia estándar NICE SRP-55 utilizado para las calibraciones? Bueno, como les había dicho, nosotros seguimos las indicaciones del BIPM de realizar esta comparación, no es calibración. Entre los SRPs y nivel 1 se comparan y esta comparación se realiza cada 8 años. Jason, es bueno aclarar que se hacen otras pruebas permanentes para revisar la estabilidad del SRP. La recomendación de cada 8 años la hace la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Y
frecuentemente se hace la prueba de estabilidad para mirar la estabilidad del SRP. Esos equipos, o sea, los SRP son muy estables, por eso en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, analizando los comportamientos de los cerca de 75 que hay en el mundo, encontró con que se deberían revisar o comparar cada 8 años. Entonces, lo que participan es en un ensayo de aptitud, que podríamos llamarlo, porque es una comparación entre los SRP. Correcto, sí, gracias, profesora. Sí, la comparación, sí es la que se hace cada 8 años, pero sí tenemos otro tipo de medidas de control metrológico sobre el nivel 1, las cuales recomienda el método, que son verificación de todas las magnitudes de influencia antes de cada uso y frecuentemente las pruebas de estabilidad, que son las que finalmente nos establecen también si se puede usar el equipo para realizar la calibración. Por acá tengo otra pregunta que decía Wilber. Por favor, aclarar si el término banco es para los equipos dentro de las estaciones y banco en caso de que use un solo equipo que lleva a las estaciones. Bueno, por favor aclarar si el término banco es para los equipos dentro de las estaciones y campo, bueno, acá ya lo corrigió, listo. Y campo en caso de que use un solo equipo que lleva a las estaciones. Correcto, sí, Wilber. El método establece que si tú clasificas, categorizas tu equipo, tu estándar de transferencia como de banco, es un equipo que va a quedar estacionario en un punto fijo. En este caso, como lo planteas, si va a estar en una estación de monitoreo, podría catalogarse como de campo, perdón, de banco, pero el de campo es todo aquel estándar de transferencia. Escúchense bien, un equipo catalogado como de campo, o sea, transportable, que se mueve, es todo equipo, aquel que no es de banco, o sea, no está fijo. Entonces, si tú ya tienes un equipo que mueves entre estación y estación, ese equipo ya es un equipo de campo, o sea, transportable. Allí también de pronto hacer un otro énfasis en que el método enuncia que pues tú podrías tener un equipo de banco, ¿cierto? Fijo en un laboratorio o en una estación, pero toda vez en el momento en que lo muevas, lo transportes, lo uses para hacer alguna verificación de campo, pues digamos como si ya le cambiaras la categoría que le asignaste y ya se convertiría en un estándar de transferencia de campo o transportable, ¿cierto? Y al cual ya se le deben aplicar, entonces, consultando la actualización del método, cuáles serían las nuevas frecuencias de verificación que se le debe hacer a ese equipo. El método dice, no lo puedes volver a llevar a un punto fijo y volver a catalogarlo como un estándar de transferencia de banco. Ya digamos que pierde su primer categorización y antes de volverse a usar, debería de volverse a verificar con respecto a un nivel 1. Voy a mirar si hay otras preguntas por aquí. No, no veo más. ¿Alguien de pronto tiene más? Hola, buenos días. Buenos días. Buenas, de acá de Lima, Perú. Buenas, yo envío a calibrar mis fotómetros acá al aire, ¿no? Sobre este caso, yo uso mis equipos. Soy una empresa que hace calibración de equipos. En este caso, calibro analizadores de ozono. ¿Ya? La calibración, si bien es cierto, es en varios puntos, ¿no?
distanciados uniformemente, digamos desde 45 ppb hasta 450 ppb. ¿Qué me garantiza que mi equipo me mida bien a 10 ppb o a 500 ppb? Si el rango de calibración que ustedes indican abarca desde 0 a 500 ppb, ¿no? Correcto, Samuel. La linealidad del equipo. Entonces, la calibración pues tiene estos 10 puntos de concentración, ¿cierto? Y de allí sale el comportamiento, la caracterización, o sea, o la curva de calibración de ese equipo, cómo se comportó en calibración. El parámetro de la linealidad, de la respuesta del equipo, de la linealidad, es el que te va a determinar en esos otros diferentes puntos que tú estás enunciando, ya sean inferiores al primer punto o superiores al último punto en todo el intervalo de 0 a 500 nanomol sobre mol. O sea, si el equipo tiene esa caracterización y como cumple que es lineal, entonces pues si haces la proyección de esa línea recta, está pasando, caracteriza que pasa por todos esos puntos evaluados en la calibración y que tienen asociados pues también esa incertidumbre que les reportamos, ¿cierto? Pero de ahí también puedes determinar para los diferentes otros puntos de concentración. Ya, ok. Entonces yo, digamos, 0 ppb, yo puedo entonces calibrar como, digamos, acreditado, ya que la linealidad ha sido considerado con el punto 0 también, para el cálculo de la linealidad del slope. Sí, ahí, sí, la caracterización del comportamiento de equipo tiene una pendiente y un intercepto. Si la concentración es 0, el intercepto sería el comportamiento en ese punto 0. Ya, ok. Gracias. Muchas Con gracias. mucho gusto, Samuel. Bueno, no sé si de pronto no hay más preguntas. Que prosigue, Ivonne. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Esos mismos criterios debo yo aplicarlos para verificar o ajustar mis equipos nivel 3 y nivel 4? Para los niveles, bueno, si tienes un equipo nivel 4 y logra en la actualización del método, pues como les decía anteriormente, desaconseja pues como llegar hasta el nivel 4 como estándares de transferencia, pero dice que si tú tienes y debes tener un nivel 4 en tu red, pues debes de cumplir unos ciertos requisitos que establece el método. Incluso ahí mismo dice pues que aconsejan que se comuniquen con la EPA para establecer entre ambas partes cuáles son esos criterios. Bueno, tendrías el nivel 4, pero hasta esa parte, por ese lado, pues esa aclaración. Y sí, para tanto niveles 2 como nivel 3, se le aplican estos 5 criterios que vimos. Muchas gracias. Un gusto, Oscar. No, mira el de 10. Y ya tengo una alerta, pues. Con nada. Ivonne, por acá preguntan que si se va a tener una grabación, por lo que hubo problemas pues con el internet y no se pudo observar. Pues, pregunta Bojaca Barrero, Rocío del Pilar. Sí, señor, justamente lo estaba respondiendo. Sí, vamos a estar enviando en los próximos días las memorias de la
del evento. Sin embargo, pues les recomendamos que diligencien la encuesta de satisfacción que enviaremos en los próximos días y el registro de asistencia que ya está en el chat y ya reenviamos también en unos minutos. Correcto, gracias, Iván. Jason, tengo una última pregunta. ¿Un calibrador multigas en una estación de calidad de aire que no tenga fotómetro, sí, que no tenga fotómetro, pero sí generador de ozono, ese se catalogaría como un nivel 3? Oscar, no, la actualización de este método 2023 desaconseja fuertemente el uso de equipos que solo tengan generador de ozono. Solamente está contemplando los equipos que contengan fotómetro. Obviamente los que tienen fotómetro tienen generador, pero si solo tiene generador de ozono, pues el método ya, ese es uno de los contrastes contra la versión 2013, ya los desaconseja para su uso. Ya no, pues no podrían usarse para darle trazabilidad a las mediciones de ozono. Entonces, ¿cuáles Eso, serían nivel 3? ¿cuál sería qué? ¿Qué tipo de equipos entrarían dentro de la categoría de nivel 3? Ok, el método habla de que dependiendo de qué tan grande sea la red de monitoreo o laboratorio, ¿cierto? O entidad que posea todo este tipo de estándares de transferencia, se pueden generar diferentes, digámoslos, así como diagramas de flujo, esquemas, ¿cierto? En cuanto a qué niveles 2 o niveles 3. Entonces, si tú tienes, pues, si la red es grande, muy grande y tienes muchos estándares de transferencia, entonces el método dice que se debe establecer inicialmente toda una planeación y programación, ¿cierto?, de aseguramiento de todos estos equipos. Entonces, para nivel 3, entonces, si tú tienes muchos equipos, tú puedes considerar en tu red tener varios equipos, estándar de transferencia nivel 2 de banco, que serían los que tú puedes asegurar, ¿cierto? Bajo todo el aseguramiento metrológico, la ISO 17025, etcétera, etcétera. Buenas prácticas. En un punto fijo, en un laboratorio, condiciones controladas, todo lo que sale es el método. Y puedes tener de banco, niveles 2 de banco. También puedes tener nivel 2 de campo, ¿cierto? Para hacer comparaciones y pruebas intermedias. Y también puedes establecer niveles 3, que serían estos mismos estándares de transferencia, ya sean de banco, por ejemplo en las estaciones, o de campo si los estás moviendo entre estaciones. Entonces, en ese ejemplo que te planteo, así, de esa forma tú podrías catalogar algunos de tus equipos como nivel 3, ya sean de banco o de campo. Ya dependiendo ¿cómo se dice? Qué tan grande es la red de monitoreo, o de cuántos equipos tiene, ¿cierto? O laboratorio. Creo que fue Oscar el que me preguntó, ¿cierto? Sí, señor, gracias. Esa sería. Bueno, no sé, creo que no hay como más preguntas. Esperemos que todo haya estado claro, que haya quedado pues todo muy bien sobre el uso, la explicación que le dimos. Ya pueden analizar sus certificados de calibración con respecto a los 5 criterios y demás especificaciones que establece la nueva actualización del método. Yo tengo una aclaración adicional, Jason, y para los presentes. O sea, los datos de los analizadores de ozono que se tomen a partir
del 1 de enero del 2026, estos analizadores de campo deben haber sido calibrados contra un calibrador dinámico nivel 2 o nivel 3 que ya tenga la nueva sección transversal. Si no, ya no son válidos los datos. Usted los puede seguir tomando, pero los datos no son válidos porque ya no se puede utilizar la sección transversal del 61. Eso es muy importante que los tengan en cuenta. Y lo segundo es que probablemente para su sistema de calidad necesitan documentar el análisis que se haga del cumplimiento de los 5 parámetros. Con seguridad, pues el ente acreditador les va a pedir si hicieron esa documentación, eso, porque ya hace parte integral del método. Lo otro que es importante anotar es que cuando envíen los equipos a calibrar ya a partir del año entrante, que ya es obligatorio, deben enviar también, digamos, como la hoja de vida del equipo, donde estén los mantenimientos que se le hayan hecho a ese equipo, porque ya eso hace parte de lo que tenemos que tener en cuenta para el método de calibración de la EPA. Eso era como lo que quería como aclarar. Muchas gracias a todos y espero que hayan quedado resueltas todas las inquietudes. Sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias, ingeniero Jason, Carmen. Con mucho gusto. Muchísimas Feliz gracias. día. Feliz día. Gracias, Feliz hasta resto luego. de día. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias.